Gracias, señora presidenta. Desde el bloque de Unidad Popular vamos a acompañar en términos generales la propuesta que presenta el proyecto oficial por la sencilla razón de que es mejor que lo que hoy existe en materia de actualización de la asignación universal por hijo y de las asignaciones familiares. Del mismo modo que en su momento valoramos como un avance la propuesta del régimen de asignación universal, no porque coincidiéramos con el modo en que está planteado, sino porque era mejor que lo que en todo caso teníamos hasta ese momento. Esas son las razones por las cuales acompañamos, y es indudable que resulta más beneficioso para quienes perciben esta asignación tener un ajuste automático pautado por ley en lugar de un ajuste o una actualización arbitraria o discrecional según defina el Poder Ejecutivo, y resulta mucho más interesante tener 2 ajustes al año que tener 1. La verdad es que hasta acá, desde el 2009 para aquí, la trayectoria que ha tenido la evolución del poder adquisitivo de la asignación universal por hijo y del sistema de asignaciones familiares en general, en tanto las actualizaciones eran de una sola vez al año en contextos inflacionarios que oscilaban entre el 20, el 30 o más en materia de inflación anual, daba como resultado que cada vez que se producía un aumento, se producía un incremento del poder adquisitivo de la asignación universal, pero luego, a partir de allí, mes a mes, la asignación universal iba perdiendo valor. De hecho, objetivamente llegamos, por ejemplo, a mayo de este año, antes del último aumento anunciado que lleva a 837 pesos la asignación, con una caída del 16,3% en poder adquisitivo de la asignación universal, que a precios del 2009 quiere decir de manera muy sencilla que los 190 pesos originales se habían transformado en 150 pesos. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente el sistema que hemos venido teniendo daba como resultado la erosión del poder adquisitivo y vulneraba, por lo tanto, el ingreso de aquellos que percibían la asignación. Por lo tanto, es mejor tener 2 actualizaciones al año, es mejor que sea por ley y no de manera arbitraria, es mejor, por esa razón nosotros acompañamos. Ahora, hay una razón por la cual estamos presentando un dictamen de minoría, pese a este acuerdo básico con el proyecto que está en debate. Y tiene que ver con que en esta discusión hay 2 cuestiones. Una que es la cuestión de fondo, que es qué sistema de protección social tenemos en la Argentina para los pibes menores de 18 años. Y el segundo tema es, definido ese sistema con un determinado tipo de asignación y un determinado tipo de valor, ¿de qué manera lo actualizamos? La verdad es que el gobierno trae a debate en el Congreso el segundo tema, que es una cuestión secundaria, es una cuestión menor, que depende del tema 1, del problema mayor, que es cuál es el sistema de protección social que elegimos tener en la Argentina para atender la situación de los menores de 18 años. El gobierno una y otra vez lo hizo en el año 2009 y lo vuelve a hacer ahora, elude debatir en el Parlamento Nacional el sistema de protección social para los pibes menores de 18 años. Ese es el tema que nosotros queremos discutir. Ese es el tema que debiera discutir el Congreso, más allá de que obviamente es mejor actualizarla 2 veces por año y tener un índice, etcétera, etcétera. Lo que no hemos logrado discutir, a pesar de que en este Parlamento hay múltiples proyectos planteando distintos criterios para tener un sistema de protección social, es discutir este tema. Y la verdad es que nosotros creemos que hay que hacerlo, porque más allá de algunas provocaciones en términos de presentación de estadísticas absolutamente falaces, tanto sea en conferencias internacionales por la presidenta de la Nación o por el propio jefe de gabinete, lo cierto es que en la Argentina seguimos teniendo 4 de 10
pibes bajo la línea de pobreza en este país. Y por lo tanto tiene sentido dar una discusión de fondo sobre el sistema de protección social que efectivamente tenemos. Y cuando vamos a este punto, aparecen discusiones que no tiene sentido no darlas. La primera discusión, hablamos de asignación universal. Pues bien, nosotros entendemos que lo que tenemos en la Argentina no es universal. Segundo, tenemos un sistema absolutamente fragmentado, heterogéneo y con profundas inequidades. Tercero, no hay una relación que diga por qué razón pagamos por el pibe lo que pagamos. No hay una referencia objetiva que nos permita decir por qué establecemos este monto y no otro. Y tercero, como no tenemos esto, tampoco tenemos un criterio de actualización que tenga que ver con las condiciones de reproducción de un pibe menor de 18 años acá en nuestro país. Y por último tenemos el problema de que el financiamiento de la asignación universal viene del sistema previsional, cuando el sistema previsional todavía tiene un conjunto de deudas pendientes que resolver y donde no le sobran los recursos para hacerlo. ¿Por qué decimos que la asignación no es universal? Pues bien, tenemos un total de pibes menores de 18 años de 12.950.000 pibes. Las asignaciones, el sistema familiar de asignaciones familiares nacionales cubre 4.038.000 chicos. Tenemos cubiertos por deducciones del impuesto a las ganancias unos 236.500 pibes. Tenemos como cobertura del sistema de asignaciones familiares provinciales 1.360.000 chicos y tenemos dentro del sistema de asignación universal 3.642.000 pibes. Total, estamos cubriendo por vía del sistema de asignaciones familiares en sus diversas modalidades 9.275.000 pibes. Tenemos afuera de la cobertura, por eso decimos que no es universal, 3.677.000 chicos en la Argentina. A su vez, a través de otros programas, por ejemplo, las pensiones para madres de 7 pibes o más, se cubren 1 millón de pibes más, y por medio de otros programas que no son específicos, como puede ser el caso de Ciudadanía Porteña, se cubren otros 80.000 chicos. En total tenemos cubiertos 10 millones de pibes, hay 2.568.000 chicos que no reciben absolutamente nada. ¿Es universal? No es universal. ¿Merece discutirse que sea universal? Merece discutirse que sea universal. Esto es lo que estamos eludiendo cuando no ponemos en debate el sistema de protección social y pretendemos conformarnos con el sistema que tenemos hoy. Segunda cuestión que estamos tratando de plantear con nuestro dictamen de minoría. Este sistema es un sistema absolutamente fragmentado, es un sistema heterogéneo que reconoce valores múltiples de acuerdo al lugar donde haya nacido el pibe y qué ocupación tengan los padres. Tenemos un sistema de asignación universal para los pibes que en realidad son hijos de los trabajadores no registrados o de los desocupados o que tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Tenemos un sistema de asignaciones familiares nacional para los trabajadores registrados y tenemos a su vez distintos sistemas de asignaciones para los trabajadores de los estados provinciales. ¿El resultado cuál es? El resultado es que mientras nosotros pagamos por un pibe menor de 18 años que es hijo de un trabajador no registrado, 837 pesos con la última actualización, estamos pagando en Catamarca 60 pesos para el hijo de un trabajador estatal, o estamos pagando en Santa Fe 260, o en Capital 270, o en Misiones 424, o en Río Negro 450, o en Córdoba 540. Lo que quiero decir es que hay una anarquía absoluta que diferencia entre los pibes por el lugar en el que están ocupados los padres y efectivamente no nos permite tener un criterio de equidad a la hora de llegar con la prestación que en todo caso estamos llevando adelante. Por lo tanto, ni el sistema es universal porque no le llega al conjunto de los 12.900.000 chicos que tenemos en la Argentina, ni el sistema garantiza equidad porque tenemos
tres sistemas distintos funcionando y no hemos dado un debate para poder unificar esto como en todo caso correspondería y que debería ser la tarea principal y el debate principal al que tendría que abocarse el Parlamento argentino. La otra cuestión que estamos señalando es que el valor que establecemos no está definido en función de nada. Cuando uno mira, en realidad debería preguntarse qué valor tendríamos que establecer para la asignación universal. La lógica sería proponernos objetivos. Deberíamos, por ejemplo, tratar de que lo que se perciba por el pibe garantice que ningún pibe pase hambre. Por lo tanto, deberíamos tener la canasta de indigencia de un menor de 18 años. O deberíamos plantearnos que un pibe no sea pobre. Y deberíamos pensar cuál sería la canasta de bienes y servicios para que un pibe no sea pobre en la Argentina. Los cálculos que se puede hacer en un país donde no tenemos estas canastas, que es un verdadero problema, nos dicen que en realidad la canasta alimentaria para un pibe menor de 18 años oscila entre los 750 y los 850 pesos. Y la canasta básica para no ser pobre un pibe menor de 18 años se ubica entre los 1.400 y los 1.900 pesos. Nosotros hoy, con lo que se está planteando en el aumento último para la asignación universal, pero que como digo no lo perciben todos y hay múltiples otros valores de acuerdo al sistema que consideremos, en realidad los 837 pesos se acercan a la canasta alimentaria, están lejos de la canasta de pobreza. En este sentido, para nosotros el objetivo debería ser un sistema de asignación universal que garantice que ningún pibe se encuentre en situación de pobreza en la Argentina. Y si estableciéramos esto, que es cuál es la canasta de bienes y servicios necesaria para que un pibe viva sin estar en situación de pobreza en nuestro país, ahí surge con naturalidad cuál debe ser la movilidad. La movilidad no tiene que ser la misma que el sistema previsional. La movilidad tiene que tener que ver con la evolución de los precios de esa canasta de bienes y servicios que, como digo, en la Argentina la verdad es que no la tenemos. El último punto tiene que ver con la cuestión del financiamiento. Nosotros estamos estableciendo este índice de actualización, que es el mismo que usamos para el sistema previsional, no porque corresponda aplicar el mismo índice para los pibes, sino porque en realidad el organismo que paga las asignaciones es el mismo. Y como tenemos un índice elaborado para garantizar que los recursos del sistema previsional, del ANSES, puedan afrontar los pagos, se establece el vínculo con la evolución de la recaudación. Ahora bien, ¿es razonable pagar con los fondos del sistema previsional la asignación universal por hijo? ¿No le quita progresividad al sistema que en lugar de estar buscando, por ejemplo, recursos en las rentas extraordinarias de las petroleras, estemos buscando recursos en el financiamiento con el que debiéramos atender los saberes jubilatorios? Alguien podría decir el sistema del ANSES, en tanto se ocupa de la seguridad social y tiene impuestos, en realidad debe ocuparse también de estas cosas. Ciertamente, esos impuestos que se recaudan y que van a parar al ANSES son fondos de afectación específica con destino a la cuestión previsional, y la ley previsional argentina establece que en realidad la prioridad es pagar los saberes jubilatorios y cancelar las deudas previsionales. Nosotros pagamos saberes jubilatorios, pero estamos lejos del 82% móvil que habría que garantizar, y nosotros no hemos cancelado las deudas previsionales que tiene el sistema con nuestros mayores. Solamente podríamos discutir usar recursos para otra cosa, como por ejemplo para el tema de financiar la asignación universal, si en realidad hubiéramos cumplido ya nuestras deudas en materia previsional, cosa que efectivamente no ha ocurrido. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, tanto el monto que debiera garantizarnos que ningún pibe se encuentre en situación de pobreza como el criterio de actualización efectivamente no son los mejores que podríamos tener. Por lo tanto, nosotros estamos en nuestro dictamen de minoría convocando a que el Parlamento ponga en debate un sistema único de asignación universal que permita terminar con el hecho objetivo de que hay
2,5 millones de pibes que no perciben absolutamente nada, 3.700.000 chicos que no están en el sistema de asignaciones y que nos permita tener un índice de actualización adecuado. Obviamente, esto requeriría algún tipo de resolución del problema del INDEC, porque no podríamos tener una canasta básica alimentaria ni una de pobreza si no resolvemos el tema de cómo funciona el sistema de estadísticas públicas. Para nosotros, lo que estamos planteando implica animarse a discutir el futuro. El futuro es animarse a discutir que 4 de cada 10 pibes en nuestro país en realidad están hoy, a pesar del crecimiento de los últimos años de la actividad económica, por debajo de la línea de pobreza. Implica no aceptar la provocación que supone decir que en la Argentina hay un 1% de indigencia o 4,7% bajo la línea de pobreza. Eso es una falsedad absoluta que hasta el último ministro de Economía de este gobierno se encargó de sacar esos índices porque prácticamente no se podían ni justificar ni fundamentar. Y el objetivo de nuestra propuesta en materia universal tiene que ser ningún pibe pobre en la Argentina. Y decía el miembro informante, es muy difícil pensar que con estas políticas la pobreza no puede estar en otro nivel. La verdad es que lo que es muy difícil pensar es que podamos hablar de pobreza y podamos intervenir sobre ella si efectivamente no tenemos estadísticas públicas que nos digan cuántos pobres hay y cuántos indigentes hay en la Argentina. La verdad que lo que es difícil es seguir hablando del presente comparando con el pasado lamentable del colapso de la convertibilidad, y es absolutamente absurdo que pretendamos discutir el futuro congelándolo con el presente de desigualdades. Para nosotros, este Parlamento tiene un doble objetivo: discutir un verdadero sistema único de asignación universal y garantizar que ningún pibe siga en situación de pobreza en la Argentina. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias.